Perfecto. Bueno, les agradezco eh, el saludo por el Día del Profesor, y yo sabía. Es más, alguno de ustedes me saludó y la verdad que no sabía por qué me estaba saludando. Así que bueno, eh, así que un tiempo después me enteré que era el Día del Profesor, así que bueno, gracias y bueno, les deseo feliz día a ustedes, feliz día del estudiante. Eh, bueno, vamos a por, bueno, vamos a poner para compartir un PowerPoint. Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, en, en la clase de hoy la idea es avanzar con el tema de orden público laboral y simulación y fraude. Y que son temas que también hacen a la parte general del derecho del trabajo. Eh, el concepto, el concepto de orden público laboral y simulación y fraude, eh, yo no sé si se ve, les pido, discúlpenme, pero les pido si me confirman si se ve la pantalla y yo ya me quedo tranquilo, que está todo en Sí, yo orden. la veo. Perfecto, listo, bárbaro, extraordinario. Bien. Obviamente aquellos que se conectan con el celular, lamentablemente por un problema del programa no lo van a poder ver, pero bueno, nada, lo estoy dejando, lo estoy dejando grabado. Eh, bueno, primero, el concepto de orden público es un concepto jurídico y esto tiene que ver con un atributo que tienen las normas jurídicas, las normas legales específicamente. Y la definición de lo que es una norma de orden público, ustedes lo tienen en el texto en pantalla, en el artículo 12 del Código eh, Civil y Comercial de la Nación. Porque justamente una de las características de la norma de orden público es que se impone a la voluntad de los particulares. Lo dice ahí, eh, está en el texto en negrilla. Son aquellas que no pueden ser dejadas sin efecto, es decir, por las partes. Cuando habla de las convenciones particulares se refiere a las partes, entonces las partes no pueden dejar sin efecto leyes o normas en las cuales esté comprometido o esté interesado el orden público. De manera tal que una norma de orden público es una norma jurídica, legal, que no puede ser dejada sin efecto por los particulares. Si nosotros vamos al campo contractual, que es el que a nosotros nos interesa, porque en definitiva nosotros no estamos haciendo más que ver y desarrollar uno de los contratos, que es el contrato de trabajo, pero si nosotros vamos a toda la regulación contractual está en este cuerpo jurídico, en el Código Civil y Comercial de la Nación, para hacer un trazo grueso sobre eso, ¿no? Podemos decir que en general la regulación de los contratos está regida por normas que vamos a denominar normas dispositivas, es decir, son normas que las partes pueden disponer. Eh, entonces están en el código, las partes pueden emplear o pueden atenerse a esa norma, sea porque no dicen nada o sea porque lo pactan expresamente o pueden establecer una regulación distinta. Entonces, en general o en buena medida, podemos decir que los contratos en el sistema del Código Civil y Comercial de la Nación está regida por este tipo de normas, es decir, por normas que son de carácter dispositiva. Hay normas de orden público, pero en general, como estamos en presencia de un campo jurídico
donde rige el principio de libertad de contratación, el principio de la autonomía de la voluntad, y si además se parte del presupuesto que las partes que pactan están en un pie de igualdad, entonces la consecuencia es que la ley para esas partes es lo que ellos pacten. Entonces, pueden utilizar la solución que les da el código o pueden pactar una diferente. Por supuesto que no es en todos los contratos así, porque hay algunos contratos, por ejemplo, quizás algún contrato que ustedes estén celebrando ahora. Bueno, hay mucha gente que viene del interior del país a estudiar a Buenos Aires y este, bueno, celebra un contrato de locación de un inmueble con destino a vivienda. Ese contrato es un contrato que sí tiene una importante cantidad de normas de orden público porque el Estado, a través de la ley, fija un plazo mínimo y fija un plazo máximo y fija determinadas cuestiones que tienen que ver de cómo se fija el precio. Bueno, en fin, hay una serie de disposiciones que son normas de orden público. Obviamente, la definición de orden público, ¿por qué esa norma va a estar dotada de esta característica? Bueno, va a estar dotada de esta característica porque el Estado está interesado en ese tipo de contrato, porque obviamente en ese contrato está en tela de juicio y está involucrado, no sé, el acceso a la vivienda, digamos, el interés social detrás de ese contrato entre particulares. Entonces el Estado interviene y ahí, porque además ahí también quizás se puede apreciar que no están en un pie de igualdad las dos partes. Entonces el Estado interviene por esas dos cuestiones, porque trata de reequilibrar, las partes no están en igualdad, en principio no están en igualdad de condiciones, y porque hay un interés social, digamos, comprometido en ese tipo de contrato. Entonces, en el derecho civil, en el derecho comercial, tenemos estos dos tipos de normas, las normas de orden público y las normas que son de carácter dispositivo, en definitiva. Las normas de orden público son aquellas que las partes no pueden dejar sin efecto, por ejemplo, lo que tiene que ver con el plazo mínimo, el plazo máximo en un contrato de locación de un inmueble con destino de vivienda, o normas de carácter dispositivo en la cual el código establece una determinada solución, pero las partes pueden acogerse a esa solución o establecer una solución en sentido opuesto. ¿Sí? Ahora, si nosotros salimos de acá y vamos a la materia nuestra, nos vamos a encontrar con unas normas que tienen determinada característica y que son las normas del denominado orden público laboral. Es decir, que a esas normas, o sea, a esas características de norma de orden público, se agrega un nuevo supuesto que son las normas de orden público laboral. El orden público, digamos, el concepto de orden público laboral, ahí ustedes en el PowerPoint tienen una consecuencia, que es el carácter de esa norma de orden público, pero digamos, la consecuencia deriva de que la norma de orden público laboral, a diferencia de la norma de orden público, es una norma legal que se impone a las partes en el contrato de trabajo y es obligatoria para las partes, y las partes no pueden dejar sin efecto esa norma legal, salvo que sea en beneficio del trabajador. Entonces, por eso hablamos del carácter relativo de la norma de orden público laboral frente a la norma de orden público. La norma de orden público de derecho civil, como la habíamos señalado hace un ratito, es una norma entonces cuya imperatividad es imperatividad porque se impone a las partes, es de carácter absoluto. Las partes no pueden apartarse de esa solución, por eso hablamos de una imperatividad absoluta. En cambio, la norma de orden público laboral se impone a las partes, tiene imperatividad, pero esa imperatividad es relativa. Las partes no pueden apartarse de esa solución legal, salvo que sea en beneficio del trabajador. Entonces, fíjense ustedes que este concepto, el concepto de orden público laboral, se vincula con el tema fuentes y con el tema principios. Fíjense cómo están todos los temas interrelacionados. Y
nosotros podemos decir que en buena medida, tanto las normas legales como las normas provenientes del convenio colectivo de trabajo son normas de orden público laboral, es decir, que no pueden ser dejadas sin efecto por las partes, salvo que sea en beneficio del trabajador. Entonces, cuando la ley de contrato de trabajo regula lo que tiene que ver, no sé, con la cantidad de días de vacaciones o con el tema de las vacaciones en general, ese concepto es un concepto en buena medida, lo que tiene que ver con cuántos días de vacaciones le corresponde al trabajador, por ejemplo, esa es una norma de orden público, laboral. ¿Por qué? Porque las partes no podrían pactar, no pueden pactar el término de las vacaciones, es decir, no podrían pactar 10 días de vacaciones cuando la ley de contrato de trabajo dice que son 14 días el mínimo. Salvo, entonces no se pueden apartar de la disposición legal del artículo 150 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que todos los trabajadores que tienen menos de 5 años de antigüedad le corresponden 14 días de vacaciones. Esa es una norma de orden público laboral. Las partes no pueden apartarse de esa solución, salvo que sea en beneficio del trabajador, es decir, podrían pactar 15, podrían pactar 20, podrían pactar 25, no pueden pactar 10, no pueden pactar 8. Entonces, esta es este atributo, esta característica, es en buena medida con respecto a las normas, tanto de la ley de contrato de trabajo y de las distintas leyes complementarias, estatutos profesionales, etcétera, y también del convenio colectivo de trabajo. Por ejemplo, cuando la ley de contrato de trabajo regula cuánto se le debe pagar a un trabajador que es despedido sin causa, también esa es una norma de orden público laboral, es decir, las partes no pueden apartarse de esa solución legal, salvo que lo hagan en beneficio del trabajador, estableciendo una indemnización mayor. Entonces, la norma esa, ¿tiene imperatividad? Sí, la tiene, pero es una imperatividad relativa. Rige en la medida que las partes no pacten por encima de lo que dice la ley o el convenio colectivo de trabajo. Una aclaración importante. Que en buena medida, tanto las normas de la ley de contrato de trabajo, las normas legales y las normas del convenio colectivo sean normas de orden público laboral, en buena medida, no quiere decir que en la legislación laboral no existan normas de orden público. Las hay. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tema nulidades, lo que tiene que ver con la capacidad para celebrar el contrato de trabajo, bueno, en fin, hay una serie de institutos que son institutos de orden público, es decir, el tema de la prescripción, por ejemplo, yo no sé si lo tengo yo no sé si lo tengo esto en el PowerPoint, me parece que no. Bueno, acá el tema de la vinculación del orden público laboral con el principio de la norma más favorable, no lo tengo, no lo tengo en el PowerPoint. Pero bueno, si ustedes van al artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo, el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo fija y determina el plazo de prescripción, es decir, el plazo que las partes tienen, el trabajador tiene para poder, bueno, las partes en general, pero fundamentalmente el trabajador, tienen para poder reclamar los créditos laborales, porque si no se les extingue la acción para poder reclamar. Y fija el plazo de 2 años, es decir, el plazo de prescripción de las acciones para poder reclamar créditos laborales prescribe a los 2 años, del momento que pueda la parte ejercer esa acción. Si ustedes van a este artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo, se van a encontrar con que la propia ley de contrato de trabajo dice que es una norma de orden público, que implica que sea una norma de orden público, que las partes no pueden dejar sin efecto ni siquiera el convenio colectivo de trabajo puede dejar sin efecto, ni siquiera en beneficio del trabajador, ese plazo de prescripción. Y el legislador lo ha hecho y ha definido como que eso es de orden público y que no puede ser afectado obviamente ni por las partes ni por el convenio colectivo, fundamentalmente. La idea de esta solución legal o
el bien jurídico tutelado que está detrás de esta solución legal es el principio de seguridad jurídica, que en este caso el legislador ha hecho prevalecer sobre la justicia que pueda tener ese reclamo, ¿no es cierto? Una solución que es discutible, por supuesto, pero bueno, el legislador, porque por supuesto el carácter de norma de orden público lo define el legislador en función de situaciones contingentes, una definición de tipo política para decir, bueno, este tema es de orden público, ¿no es cierto? Entonces, este es un ejemplo de una norma de orden público en el ordenamiento jurídico laboral que está caracterizado en buena medida por ser, digamos, por tener este atributo de normas de orden público laboral, es decir, normas como las leyes y los convenios colectivos que fijan mínimos, pero que en función de este principio que estamos viendo ahí, de la selección de la norma más favorable, las partes se pueden apartar cuando lo hagan en beneficio, digamos, en beneficio del trabajador. Ahora, estas normas, esta característica de normas de orden público, digamos, frente al concepto de orden público laboral, se levanta un, digamos, se levanta un concepto que es el concepto de simulación y fraude. Es decir, frente a las normas de orden público laboral, nosotros debemos analizar el concepto del denominado simulación y fraude laboral. Los autores han dicho, yo creo que con acierto, Fernández Madrid, un bueno, jurista muy importante, ha dicho, yo creo que con toda certeza, que la simulación y fraude es la contracara del orden público laboral. Es decir, frente a la decisión legal de que esas normas sean de carácter imperativa, se impongan a las partes, lo que hacen los actos simulados y los actos fraudulentos es atacar la imperatividad de esas normas laborales, tanto legales como convencionales. Y digamos, nosotros podemos, o sea, siempre teniendo en consideración lo siguiente. Cuando hablamos de un acto simulado, ahora vamos a ver de qué se trata, o de un acto fraudulento, estamos hablando no de un mero incumplimiento, sino estamos hablando de una maniobra, de un ardid, realizado con el objetivo de no cumplir con la norma laboral, pero a la vez no soportar los efectos del incumplimiento, porque obviamente el no cumplir la norma imperativa trae una serie de consecuencias disvaliosas, en definitiva, para aquel que ha optado por un camino que sea apartado del sistema legal. La característica del acto simulado o el acto fraudulento es que justamente lo que se pretende es incumplir, pero sin soportar las consecuencias del incumplimiento. Había un autor, que fue uno de los primeros que escribió con respecto a este tema en la Argentina, que se llamaba Fernández Gianotti, que bueno, yo en alguna oportunidad que estaba haciendo algún trabajo de investigación con respecto a este tema, estaba escribiendo un artículo puntualmente, bueno, dije que por razones obvias, que me parecía que no podía escribir sobre este tema sin recurrir a la figura de este autor, así que bueno, me tomé el trabajo de ir a la biblioteca de la Corte Suprema de Justicia, conseguir el artículo, fotocopiarlo, etcétera. Claro, y cuando me lo pongo a leer el artículo, me encuentro con me encontré con una sorpresa, porque por supuesto que el artículo estaba extraordinariamente escrito y había una investigación de los ordenamientos jurídicos extranjeros, porque en Argentina no había regulación sobre este tema. Es más, la regulación sobre este tema nace
con la ley de contrato de trabajo en 1974, este artículo había sido escrito con anterioridad. Este autor analiza, por ejemplo, la consolidación de las leyes de trabajo, que es el cuerpo normativo que regía en Brasil. Bueno, en fin, hace una serie de estudios de derecho comparado en épocas que a lo mejor era bastante más complicado que ahora, que a lo mejor con un botón nosotros podemos acceder a la legislación de otros países, pero en ese momento no se me ocurre que no era tan fácil la cuestión. Pero claro, me encontré con una sorpresa, porque él define a la simulación, el fraude, y lo define con una palabra del lunfardo, que esto fue lo que a mí eh, me llamó la atención, pero que fue muy gráfica. Y él decía que la simulación y fraude era una manganeta. Este es el término que utiliza el autor. Probablemente muchos de ustedes no sepan ni qué quiere decir esta palabra, pero digamos que yo me acuerdo que mis padres la usaban cuando yo era chico, y me quedó como esas palabras que uno aprende cuando era chico, pero bueno, justamente la palabra manganeta lo que supone es una maniobra, digamos, ¿no? Si ustedes lo ponen en el Google, supongo que saldrá la expresión, por si ustedes no la conocen seguramente, pero bueno, implica algún tipo de maniobra, ¿no? Estamos hablando de esto. Y bueno, y de esto se trata el acto simulado y fraudulento, que entre ellos tiene, y por eso nosotros decimos que es la contracara del orden público laboral, porque en definitiva el legislador cuando regula la relación laboral lo que pretende no es hacer una declamación de derechos ilusorios, sino que lo que pretende es que esa norma se termine aplicando en la realidad. Eh, por eso nosotros decimos, y por eso están dotadas de esa imperatividad, relativa pero imperatividad al fin. La contracara de esto es el orden público laboral por justamente tratar de, por tratarse de maniobras que en definitiva atacan la imperatividad de la norma laboral. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre acto simulado y acto fraudulento? El acto simulado yo creo que no creo que tengan mucho inconveniente en darse cuenta de qué se trata, porque evidentemente cuando hablamos de acto simulado estamos hablando de un acto ficticio que oculta el acto real, o sea, esa es la simulación. El acto real aparece oculto detrás de un acto ficticio, detrás de un acto simulado. El ejemplo típico del acto simulado es el supuesto en el cual se celebra un contrato no laboral ficticio para ocultar el contrato de trabajo. Este es el caso típico, es decir, la persona figura como locador de servicios, celebra un contrato de locación de servicios, factura, emite una factura, está inscrito como monotributista, entonces está toda esa operatoria, pero eso todo es ficticio porque hay una simulación. ¿Por qué? Porque lo que se está intentando de ocultar es el contrato de trabajo. Supongamos que la prestación de esos servicios sea en el marco de una relación de dependencia, concepto que nosotros vimos en la clase inaugural, en la primera clase. Entonces, en ese supuesto, pensemos en una pasantía simulada también, una pasantía que simula la existencia, oculta la existencia de un contrato de trabajo. Este sería el denominado acto simulado. El acto fraudulento, por el contrario, es un acto que es real, o mejor dicho, se trata de una serie de actos legales, pero el resultado de esa combinación, pues, o sea, se hacen y se celebran de manera tal que en los hechos también termina atacando la imperatividad de la norma. Y yo le voy a poner esto con un ejemplo concreto. Después vamos a ver cómo lo trata el legislador esto, pero primero veamos cómo es la solución que da, cuál es el concepto de acto fraudulento. Supongamos, quien les habla contrata a un trabajador, pero no para prestar servicios conmigo, sino para prestar servicios para un tercero. Algo totalmente legal, porque yo celebro
ese contrato de trabajo con un trabajador, no para que preste servicios para mí, sino que preste servicios para una tercera persona. Ahora bien, ¿dónde podría radicar el fraude en esa solución? Supongamos que quien les habla es un insolvente total, es decir, no tiene un peso, no, me dan vuelta y no se me cae una moneda, no tengo ningún bien, o sea, soy un insolvente. Por el contrario, aquel para el cual presta servicios este trabajador que yo contraté es absolutamente solvente, tiene un montón de bienes, no sé, tiene propiedades por todos lados, es multimillonario, etcétera. Entonces, ¿el fraude dónde podría estar allí? En que en definitiva los actos son reales, porque no hay ningún acto simulado, pero el resultado es el mismo que en el caso anterior, es decir, ese trabajador va a tener una serie de derechos importantes que le consagran la ley, el convenio colectivo, etcétera, etcétera, toda esa fuente que nosotros hemos visto hasta el cansancio en las clases anteriores, pero cuando llegue el momento o cuando haya algún conflicto, lo va a tener todos esos créditos frente a un insolvente, digamos, es decir, no va a tener posibilidad de cobro de esas, de todos esos conceptos y esos derechos que le garantiza la ley de contrato, la ley de contrato de trabajo. O el convenio colectivo, el convenio colectivo de trabajo. Entonces, ese sería, y digamos, en definitiva, el fraude estaría dado por la interposición de un insolvente. ¿Entre quiénes? Entre el que requiere los servicios y entre el que los presta. Entonces, se interpone un insolvente y ahí estaría la posibilidad de fraude en ese supuesto. Entonces, esta es la diferencia entre la simulación y el fraude. Ambos atacan el orden público laboral, la imperatividad de la norma de orden público laboral, pero lo hacen mediante diferentes mecanismos. La simulación a través de la elaboración de actos ficticios que ocultan los actos reales, y el acto fraudulento mediante actos reales combinados de manera tal que también ataca la imperatividad de la norma laboral. Vuelvo a insistir con este concepto que la simulación y el fraude, lo que se pretende es incumplir y no soportar las consecuencias del incumplimiento, es decir, yo empleador tengo a un trabajador en negro y ahí no hay ningún fraude, ninguna simulación, hay un incumplimiento liso y llano. Cuando hay un acto simulado, por el contrario, no, yo me tomé el trabajo de hacerle celebrar un contrato, que se inscriba como monotributista, en fin, elaboré toda una serie de actos. Entonces, yo ese trabajador lo tengo oculto bajo una relación no laboral y con todo un mecanismo que trata de evitar las consecuencias de un futuro reclamo por parte de ese trabajador. Bien, frente a estas circunstancias, ¿cómo se posiciona el ordenamiento jurídico? ¿Y cómo se posiciona la ley de contrato de trabajo? Bueno, lo he señalado hace un rato, es decir, la ley de contrato de trabajo lo que pretende es que sus normas se apliquen, no es una declamación de normas ilusorias que, bueno, que nos sirva para que nosotros perdamos tiempo, un día tan lindo como el de hoy, con este sol, 7, 8 de la mañana, sino que la ley, lo que el legislador pretende es que sus normas se apliquen. Entonces, para prevenir, para evitar la situación de simulación y fraude, el legislador adopta dos mecanismos. Por un lado, estableciendo una regla de prevención general del fraude. Acá se me salió cortado el PowerPoint, ¿no? Pero es regla de prevención general del fraude, que es la regla del artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y la otra mecanismo son reglas, o sea, estableciendo una regla general, atacando el acto simulado y el acto fraudulento. Y el segundo mecanismo que utiliza la ley son lo que nosotros vamos a denominar reglas de prevención específica, es decir, frente a diferentes y posibles supuestos de actos simulados y actos fraudulentos, el legislador establece una norma tratando de desactivar el acto simulado y el acto fraudulento en esa situación específica.
teniendo en consideración lo siguiente, que nosotros lo hemos dicho, creo, si no lo digo ahora, que la ley de contrato de trabajo, desde el punto de vista de la evolución histórica, no es una norma de laboratorio, es decir, la ley fue sancionada en 1974, pero el derecho al trabajo existía por lo menos hacia 40 años, 30 o 40 años hacia atrás. ¿Había norma laboral? Sí, había norma laboral, pero eran normas laborales dispersas. Había una ley que establecía cómo se debía indemnizar, había otra ley que establecía la protección de la mujer embarazada, alguna otra norma dando vueltas por ahí que establecía normas en materia de remuneración, otra norma en materia de jornada. Es decir, había una serie de normas laborales importantes, pero había una infinidad de cuestiones que no estaban resueltas por la ley, porque no había una ley como la que tenemos ahora, que era la ley de contrato de trabajo. Entonces, se planteaban una serie de cuestiones que iban a tribunales, y los tribunales, ante la ausencia de ley, debían resolverla. Bueno, muchas de esas soluciones, mucha de esa jurisprudencia que se fue elaborando en los tribunales fue incorporada, digamos, a la ley de contrato de trabajo, y muchos supuestos que nosotros vamos a ver son supuestos donde hubo actos fraudulentos o actos simulados, llegaron a tribunales, la jurisprudencia lo resolvió de una manera determinada y esa solución fue incorporada por el legislador en la ley de contrato de trabajo en reglas de prevención específica del fraude, que no es que fueron productos de laboratorio, sino que fueron casos que llegaron a tribunales, que los tribunales resolvieron, que se edificó una jurisprudencia y que después, en el año 74, cuando se sanciona la ley de contrato de trabajo, se incorpora en este ordenamiento jurídico. Pero bueno, no me quiero adelantar y vayamos a la regla de prevención general, primero, esa regla general que está en el artículo 14 de la ley de contrato de trabajo. El artículo 14 de la ley de contrato de trabajo, tal como ustedes ven en pantalla, establece, bueno, lo voy a leer, que dice que será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación y fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio. En tal caso, la relación quedará regida por esta ley. Bueno, acá de esta definición legal, de esta norma de prevención general del fraude, podemos ver el primer, o dos cosas. Primero, que acá, en principio, la ley no hace o sea, le da el mismo tratamiento al acto simulado o al acto fraudulento, es decir, que esta distinción que nosotros estamos haciendo es una distinción que se hace a nivel doctrinario. Desde el punto de vista legal, la solución es la misma, tiene el mismo efecto, que es el efecto que le va a dar el artículo 14 de la ley de contrato de trabajo. Y el efecto que la ley le da, la ley de contrato de trabajo, a todo acto simulado o fraudulento es la nulidad. ¿Qué es la nulidad? Bueno, la nulidad obviamente es un concepto típicamente jurídico que determina que esa norma, por tener un vicio, en este caso por ser una norma simulada o por ser una serie de normas que incurren en este vicio de simulación y fraude, como consecuencia de ese vicio, esa norma es nula y por lo tanto deviene en inaplicable. No se puede aplicar porque es nula. Es el efecto de la nulidad. Que en el derecho del trabajo tiene esta característica, que lo dice el segundo párrafo del artículo 14, porque fíjense que en el segundo párrafo dice que en tal caso, que hubiese nulidad por fraude laboral o simulación, dice que la relación quedará regida por esta ley, es decir que cuando hay un acto simulado o fraudulento, no es que cae la relación. Supongamos que, no sé, yo contraté a un trabajador dependiente mediante un contrato de locación de servicios. Y eso oculta la existencia de un contrato de trabajo. Según el legislador, ese acto es nulo. Ahora bien, ese acto nulo no quiere decir que, y todos esos actos son nulos, eso no quiere decir que la relación jurídica se destruye. Lo que quiere decir es que todas las normas nulas son sustituidas por las normas de orden público laboral. Entonces, yo celebré un contrato, supónganse, de locación de servicios con una trabajadora para que preste servicios como empleada secretaria de mi estudio jurídico. Ella factura y firma un papel, un contrato donde dice que ella es una prestadora de servicios autónoma, etcétera, etcétera. Bueno,
Ese es un acto simulado. Según la regla del artículo 14, ese acto es nulo y por lo tanto son nulas el contrato que yo celebré y todas las cuestiones derivadas de ese contrato, y se produce el desplazamiento de todas esas normas nulas por las normas de orden público laboral, por la ley de contrato de trabajo, el convenio colectivo, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la característica, por lo menos en el derecho del trabajo, del acto nulo. El acto nulo implica su inaplicabilidad, su invalidez y su desplazamiento por la norma de orden público laboral. Cuando digo de norma de orden público laboral, insisto, me refiero a la ley de contrato de trabajo, al convenio colectivo, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una regla que es general, porque con esta regla el legislador abarca, obviamente, todos los actos por simulación o fraude. Ahora, el legislador, si nosotros volvemos al artículo 14 de la ley de contrato de trabajo, fíjense ustedes, que pone algunos ejemplos, pese a que es una norma general. Porque dice, por ejemplo, bueno, estamos planteando el ejemplo que estamos hablando acá, aparentar normas contractuales no laborales. Este es un caso, es decir, esto que se plantea ahora con todos estos trabajadores de aplicaciones, que están con las bicicletas y que, bueno, pueblan toda, por lo menos la geografía de la ciudad de Buenos Aires, con esos uniformes amarillos, rojos, o naranja, según las empresas estas de aplicaciones para las cuales estén sujetos, que están todos esos trabajadores vinculados por normas no laborales. Esto es nuevo porque la metodología esta, obviamente, de las aplicaciones es algo que es novedoso. Pero el hecho de querer tratar pasar una relación jurídica laboral por una no laboral es casi tan viejo como nace con el derecho del trabajo mismo. Es decir, fíjense ustedes que ya en esta norma del año 74 ya el legislador pone, miren que si ustedes utilizan normas contractuales no laborales, ese acto es un acto simulado y tiene el efecto del artículo 14 de la ley de contrato de trabajo. Y esto además la ley lo va a decir en varias disposiciones de la ley de contrato de trabajo. Entonces, es un viejo tema que aparece ahora con una nueva modalidad, muy particular, pero no deja de ser, digamos, algo que existió desde que existe el derecho del trabajo, es decir, la utilización de figuras contractuales no laborales para ocultar la relación laboral. Después, otros ejemplos que están acá es el tema de interposición de personas, bueno, que es el ejemplo que nosotros hemos mencionado acá, más allá que después el legislador va a tener normas de prevención específica con respecto a este tema. Una cuestión importante que tiene que ver con este artículo y con esta solución es que no se exige el dolo del empleador para que se active esta solución. ¿Qué quiere decir esto? El dolo también es otro concepto jurídico que implica un acto realizado en forma intencional. Entonces, ¿qué quiere decir que no se exige el dolo? Es decir, que por más que yo esté hablando, y lo he utilizado varias veces, la palabra maniobra, la palabra ardid, esto puede llevar a algún tipo de equívoco, porque por más que yo esté hablando de maniobra o ardid, no se exige, eventualmente si hay un conflicto judicial, que el trabajador pruebe que hubo intencionalidad por parte del empleador de recurrir a este tipo de figuras, por ejemplo, una figura contractual no laboral. Podría darse el caso que esa persona de buena fe haya utilizado este tipo de metodología, pero si se trata de un acto que oculta la relación laboral, bueno, se aplica de todos modos la regla del artículo 14 de la ley de contrato de trabajo. Bueno, ¿cómo venimos hasta ahora con este tema? ¿Se entiende todo esto? ¿Se quedaron todos dormidos? ¿Cómo estamos? Pues yo, dar clase con esto, uno no sabe, o sea, veo el PowerPoint y no veo más nada, digamos, ¿no? No entendí lo del dono, bien, ahí lo repetimos.
Bueno, les digo lo siguiente, o sea, el dolo implica intencionalidad. Esto es un poco el concepto de dolo. Eh, entonces, eh, nosotros ya estamos hablando acá de un conflicto judicial. Entonces, supongamos que van a tribunales el supuesto trabajador diciendo, bueno, mire, a mí me tenían oculto bajo una relación laboral. Por lo tanto, yo pido que se apliquen las normas de la Ley de Contrato de Trabajo por aplicación del artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo. Para pedir la aplicación de esa ley, dos cosas con respecto al tema del dolo. Primero, el trabajador no tiene que probar que en realidad el empleador lo hizo intencionalmente. O sea, no, el empleador sabía que esto era no laboral, pero eh, hizo toda esta maniobra para defraudarme mis derechos. Eh, no tiene que probar esto, porque no es necesario probar ni que exista dolo para que se aplique la solución legal. Por otro lado, en ese mismo juicio, como derivación de esto, el empleador o el supuesto empleador no se, o sea, se va a defender diciendo, bueno, mira, acá no había relación de trabajo porque los servicios eran autónomos, supónganse. Pero lo que no puede decir, no, mire, yo celebré de buena fe, pues yo realmente no tuve intención, yo pensé que esto era legal hacerlo así. Bueno, a esto apunta el requisito de la falta de dolo, la no exigencia de que haya una... A ver, que no se exija a los efectos de que se aplique la solución legal. Yo creo que esto no quiere decir que no haya habido una intencionalidad. Por eso hablamos de maniobra. Este, yo creo que nadie que celebra un contrato de estas características no sepa cuáles son las consecuencias, digamos, se dan cuenta. Es decir, este, eh, no creo que esto se pueda dar, digamos, en, en la realidad. Ah, pero bueno, podría darse el caso, supónganse, lo de las aplicaciones, que digan, no, bueno, pero nosotros pensamos que esto, que la empresa se defiende diciendo, mire, no, pero nosotros pensamos que esto era legal, porque bueno, fíjense como, bueno, lo que ustedes pensaron acá no importa, no importa cuál haya sido, si tuvieron intencionalidad o no. Esto es lo que apunta el tema de la falta de dolo. Bastará ver si esa relación, en ese caso, si esa relación jurídica y esa prestación de servicios son dependientes. Si la prestación de servicios es dependiente, entonces el acto de celebración de contrato, todas las cuestiones que pudiesen haber son todas nulas y se sustituyen por las normas de la Ley de Contrato de Trabajo, con prescindencia de la intencionalidad, de la buena fe, de la creencia que tenía el empleador con respecto a ese trabajador. No sé si ahora contesté, pues creo que era Lucas el que me preguntó, pues esto lo perdí en el chat. Bueno, ahí está. Bueno, perfecto. Bien. Entonces, esto tiene que ver con la regla de prevención general. Y bueno, ¿y qué pasa con la regla de prevención específica? Bueno, en la ley de contrato de trabajo, digamos, hay varios supuestos destinados a prevenir el fraude en supuestos específicos. Y ahí están planteados algunos, que los vamos a mencionar más o menos en forma rápida. Por ejemplo, o sea, son algunos, ustedes en realidad son los primeros que se me ocurrió cuando hice este PowerPoint. Si nosotros analizamos esto un poquito digamos, en profundidad, nos vamos a encontrar con que hay más supuestos. Pero bueno, estos son algunos de los que se me ocurren. Por ejemplo, el artículo que tenemos ahí, el artículo 18 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué es lo que dice el artículo 18 de la Ley de Contrato de Trabajo? Bueno, el artículo 18 de la Ley de Contrato de Trabajo determina cómo se computa el tema de la antigüedad. A ver, la antigüedad en el contrato de trabajo, como ustedes sabrán, calculo yo, y si no, lo explicamos acá, es un concepto fundamental en el contrato. Es decir, a medida que ese trabajador va ganando antigüedad, se van incrementando sus derechos.
Y como contrapartida, los costos que puede tener el empresario. Por ejemplo, el despido de un trabajador, la indemnización por despido de un trabajador cuando es sin causa, se determina en función de, entre otras cosas, o sea, básicamente toma en consideración dos cuestiones, el salario y la antigüedad. A mayor antigüedad, mayor va a ser la indemnización, es decir, va a ser más caro el despido, va a tener una estabilidad más reforzada ese trabajador. Eh, el preaviso. Si el empleador despide sin causa a un trabajador, le tiene que preavisar, es decir, le tiene que avisar con una cierta anticipación. Si no lo hace con esta anticipación, tiene que pagar una indemnización. En función de ese periodo que no trabajó por falta de otorgamiento de ese preaviso. El plazo del preaviso depende de la antigüedad. Si tiene más de 5 años de antigüedad, le corresponde 2 meses de preaviso. Si tiene menos de 5, le corresponde 1. Así que también la antigüedad impacta en ese instituto. El tema de las vacaciones, creo que esto lo sabe cualquiera que haya trabajado, lo sabe. Cuanto mayor antigüedad tengo, mayor cantidad de días de vacaciones me corresponde. Entonces, obviamente no es lo mismo tomarme 14 días de vacaciones que tomarme 21, 28 o 35. Como dice el artículo 150 de la Ley de Contrato de Trabajo, en función de la cantidad de días de vacaciones en función de la antigüedad que se tenga ese trabajador. La licencia por enfermedad. Un trabajador cuando está enfermo y esa enfermedad no tiene origen en el trabajo, pero bueno, tiene una enfermedad, no puede ir a trabajar, en el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo le corresponde una licencia paga por cada enfermedad. Y el periodo máximo de esa licencia por enfermedad depende, entre otras cuestiones, de la antigüedad. Porque cuando pasa el umbral de los 5 años, por ejemplo, la antigüedad, la licencia paga por enfermedad, por cada enfermedad, pasa de 3 a 6 meses. Entonces, fíjense si no hay diferencia con el tema de la antigüedad. Muchos regímenes salariales tienen, no sé si son la mayoría, pero bueno, hay muchos que lo tienen, que tienen un adicional por antigüedad, es decir, cuando ese trabajador va ganando antigüedad, eso repercute en su salario porque se incrementa su salario porque tiene un adicional por antigüedad, no sé, un tanto porcentaje por años de antigüedad. Qué sé yo, si se tiene que suspender un trabajador por falta de trabajo, que después esto lo vamos a ver, cuando se podía recurrir a este instituto, en la Ley de Contrato de Trabajo, la ley dice que hay que empezar a suspender o empezar a despedir por esta causal a los trabajadores que tienen menor antigüedad. Entonces, la antigüedad es un elemento que es fundamental. Ahora bien, ¿dónde estaba planteado dónde se planteaba en los hechos los supuestos de fraude con respecto a este tema? Bueno, que el trabajador iba ganando una cierta antigüedad y entonces el empleador lo obligaba a renunciar, por ejemplo, y lo volvía a recontratar. Entonces el trabajador seguía trabajando para la misma persona, pero ese relojito de la antigüedad era del taxímetro, como el reloj del taxi, que que permanentemente, cada vez que sube un pasajero se vuelve a cero. Bueno, acá pasaba exactamente lo mismo, es decir, el trabajador acumulaba tiempo de trabajo a las órdenes del mismo empleador, pero como renunciaba y después volvía a ser recontratado, entonces la antigüedad no sumaba nunca antigüedad, era como este reloj del taxi que permanentemente volvía a cero. Bueno, el legislador, en el artículo 18 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que hizo fue establecer que toda la antigüedad que tenga el trabajador a las órdenes del mismo empleador se considera antigüedad. Así cualquiera sea la causa por la cual ese trabajador haya cesado. Sí, el trabajador puede haber renunciado, lo pueden haber despedido, se le venció el contrato a plazo fijo, lo que fuese. Todo el periodo de trabajo a las órdenes del mismo empleador se computa como antigüedad. Y esto es lo que dice el artículo 18, léanlo, de la Ley de Contrato de Trabajo.
¿Qué es lo que quiso hacer el legislador? Bueno, este es un caso paradigmático de prevención específica del fraude, porque aún de un supuesto posible de fraude, que es el fraccionamiento de la antigüedad de ese trabajador, el legislador no se conformó con la regla del artículo 14, la ley de contrato de trabajo, con esa regla general, sino que además le puso una regla específica. Mire, si pasa esto, la solución va a ser esta. Entonces desactiva el la posibilidad de fraude, supuesto este que ya había sido incorporado por la jurisprudencia con anterioridad a la sanción de la ley de contrato de trabajo, porque insisto, no es que los autores de esta ley se pusieron a elaborar, che, a ver cómo van a hacer para generar un fraude con la antigüedad, sino que eran casos que habían ocurrido, echa la ley, echa la trampa, dice el dicho, ¿no? Esto ya había ocurrido, esto fue a tribunales y los jueces habían resuelto, habían establecido esta solución, y esto es lo que incorpora el artículo 18 de la ley de contrato de trabajo. También podemos decir lo mismo con respecto al artículo 27 de la ley de contrato de trabajo. Por ejemplo, otro ejemplo de prevención específica. Este supuesto regula lo que se denomina el socio empleado. Estos artículos después, por una cuestión de que si no se me va a ir toda la clase en esto, o sea, tomen nota de estos artículos y después les pido que con tranquilidad los lean. El artículo 27 de la Ley de Contrato de Trabajo lo que trata de evitar es la utilización fraudulenta de una figura de la Ley de Sociedades Comerciales. Que yo calculo que ustedes esto ya lo han visto. La Ley de Sociedades, esto se ve... Confírmenme si estoy en lo cierto o no. ¿Esto se ve en derecho privado, que es la materia anterior a esta, o estoy diciendo algo inexacto? ¿Se ve la ley de sociedades comerciales? ¿Ustedes ven la ley de sociedades comerciales en esa materia? Sí, perfecto, bien. No sé cómo hacen, ¿no? Para ver todo eso en una materia, todo eso en derecho privado, ¿va? La ley de sociedades comerciales y código civil, todo metido ahí adentro. Deben terminar con una ensalada rusa peor que esta clase, es un lujo al lado. Todo eso no por un problema de los profesores, obviamente, sino por un problema de definición de esta, digamos, de esa materia. Bueno, hay distintos tipos de sociedades comerciales. Hacemos un repaso rápido: la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada. Hay una serie, estas son quizás las sociedad con malditas simples, con malditas por acciones. Bueno, en fin, hay una serie de tipos de sociedades comerciales. Hay una que tiene ciertas características, que es la denominada sociedad de capital e industria. Está en la ley de sociedades. Esta sociedad es una sociedad en la cual los socios que componen esa sociedad hacen aportes de diferente naturaleza. El socio capitalista, tal como lo dice la denominación, aporta capital, y después hay otros socios industriales, creo que ya no me acuerdo, que es la denominación de la ley de sociedades, que aportan el trabajo. Se establece un estatuto societario, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente esta norma, que es legal, está en la ley de sociedades, es una invitación al fraude. ¿Por qué? ¿Y qué era lo que pasaba? Aparentemente, dicen los autores, o los viejos laboralistas, no sé si esto era así, que esto se utilizaba mucho en los emprendimientos de carácter gastronómico, es decir, se constituía una sociedad de capital e industria donde había un socio que ponía el capital, se reservaba todos los derechos más importantes en ese estatuto, si todas las decisiones sociales estaban en cabeza de ese socio, que era el que ponía el dinero, y después a esa sociedad concurrían estos socios industriales. Uno aportaba su trabajo como mozo, el otro como bachero, el otro como cocinero, ayudante de cocina, etcétera, etcétera. Todos socios eran. Claro, cuando llegaba, no sé, un momento, no sé, llegaba el periodo estival, y cuando un socio decía, bueno, el socio industrial, iba el socio capitalista, que ponía el capital y decía, bueno, mira, yo ahora me quiero tomar unos días de vacaciones, decía, no, eso es derecho del trabajador, pero vos no sos trabajador, vos sos socio, y vos tenés que aportar todos los días del año, tenés que aportar
el aporte societario que dice acá el artículo no sé cuánto del estatuto que nosotros mismos hemos firmado y que vos has firmado y has prestado conformidad, etcétera, etcétera. Bueno, el artículo 27 de la Ley de Contrato de Trabajo, entonces lo que trata es evitar los supuestos de simulación y fraude sobre la base de establecer la solución que dice el artículo 27. El artículo 27 dice, bueno, independientemente de lo que diga la Ley de Sociedades Comerciales, dice el artículo 27, si ese supuesto socio aporta sus servicios en forma personal, con sujeción a directivas o instrucciones, a órdenes que se le den o pudieran impartírsele, para la ley de contrato de trabajo y para el derecho del trabajo, usted va a ser considerado un trabajador y por lo tanto se le va a aplicar toda la normativa de orden público laboral. Entonces también este es un supuesto de prevención específica, porque si se dan los supuestos del artículo 27 de la ley de contrato de trabajo, ese supuesto socio, independientemente del tratamiento que le pueda dar la ley de sociedades comerciales, para el derecho del trabajo va a ser un trabajador y se le va a aplicar toda la norma imperativa de la ley y del convenio colectivo de trabajo. Léanlo el artículo, ahí utiliza esta expresión con sujeción a las directivas u órdenes que se le impartan o pudieran impartírsele. Esta caracterización que hace el artículo 27 de la Ley de Contrato de Trabajo no lo dice, pero es la definición o la caracterización del concepto de dependencia desde el punto de vista jurídico. Recuerdan ustedes que en la primera clase nosotros hablamos de dependencia técnica, dependencia económica y dependencia jurídica. Este concepto de sujeción y dijimos también que la ley de contrato de trabajo en ningún lado define la dependencia, es esto. Ahora, en este artículo 27 de la ley de contrato de trabajo tiene esta particularidad. Sin decirlo, está caracterizando lo que es la dependencia desde el punto de vista jurídico. ¿Qué es eso? Desde el punto de vista jurídico. ¿Qué es eso? Son la sujeción a directivas u órdenes que se le den o que se puedan impartirse. Este es el concepto, de alguna manera, de la dependencia jurídica que está en el artículo 27 de la Ley de Contrato de Trabajo. Insisto, es una regla de prevención específica del fraude. Bueno, ¿qué más podemos decir con respecto a esto? Bueno, después hay otros artículos, el 28, el 29. Bueno, el 29, por ejemplo, trata el ejemplo que yo planteé del fraude, de la interposición de personas. ¿Recuerdan cuál era el ejemplo? Yo contrataba a un trabajador no para que preste servicios para mí, sino para que preste servicios para un tercero. Posible interposición del fraudulento. La ley esto lo define de manera muy sencilla. Acá no hay que probar nada. Dice la ley, ese trabajador va a ser considerado como trabajador de la empresa para la cual presta efectivamente los servicios. Y el que lo contrata es responsable solidario. ¿Qué quiere decir esto? Que también responde frente a ese trabajador, de la misma manera que aquel para el cual presta los servicios. Entonces, si volvemos a este ejemplo que yo contrataba a un trabajador para que preste servicios para un tercero, con la idea de hacer un fraude, no me va a servir para nada. ¿Por qué? Porque el empleador para el cual presta efectivamente los servicios es considerado empleador de ese trabajador, por más que no haya firmado ningún papel, y yo que lo contrato soy responsable en forma solidaria. Esta solución también viene a propósito de lo que nos preguntaba Lucas hace un rato. Acá no hay que probar ni que yo estaba de acuerdo con la otra persona y que nos dijimos, che, a ver, pongámonos de acuerdo para ver cómo lo defraudamos. No importa. Si los servicios están prestados, o sea, para un tercero, ese es el empleador y el que lo contrata es el que le proveyó, ese trabajador se considera responsable en forma solidaria. Con lo cual, desactiva la posible interposición de un fraudulento. Hago una salvedad porque yo sé que muchos de ustedes me van a decir, no, pero a ver un momento, me están diciendo una cosa, pero a mí me pasa una cosa diferente. Yo trabajo por agencia y la solución es a la inversa de lo que me están diciendo acá en la clase. Es correcto. La regla del artículo 29 es una regla general
pero cuando interviene una empresa de servicios eventuales, no sé, Manpower, Adecco, etcétera, ahí el último párrafo del artículo 29 y el 29 bis, léanlos, invierte la solución. Aunque también en esos casos, nosotros vamos a ver, se produce situaciones de fraude. El artículo 28, bueno, entonces se desactiva la interposición del fraude de un posible insolvente mediante la regla del 29. La regla del 28 también es una regla que tiende a desactivar el fraude porque, por ejemplo, determina que si un trabajador se vale de un auxiliar, obviamente con el consentimiento del empleador, ese trabajador va a ser considerado eh, empleado directo de ese empleador principal, digamos, ¿no? Entonces también es un supuesto de evitar un posible fraude que sería que yo le digo a un trabajador, contratá a fulano de tal, y yo digo, no, pero yo no lo contraté, no tengo nada que ver. Bueno, el artículo 28 de la ley de contrato de trabajo eh, determina esta solución. Acá Roxana me pregunta por qué se siguen practicando este tipo de maniobras. Bueno, digamos, se practican este tipo de maniobras, primero porque esto va a ser histórico en términos de que, bueno, la legislación laboral existe y la pretensión de evasión de la norma laboral va a seguir existiendo. Que esto opere en la práctica ya tiene que ver con problemas que tiene. O sea, hay varios aspectos por los cuales las normas no se cumplen. Hay desde cuestiones de tipo cultural, hace muchísimos años un autor, jurista, que falleció muy joven, que se llamaba Carlos Nino, escribió Argentina, un país al margen de la ley, digamos, ¿no? Hizo todo un ensayo con respecto a ese tema. Y él hablaba de la anomia boba, es decir, el incumplimiento normativo que terminaba perjudicando a todos. Es decir, hay una cuestión cultural ahí en ese punto. Eh, eso, digamos, por un lado. Además de la cuestión cultural, después hay cuestiones que yo creo que son de falla del tema del control, porque, a ver, todo todo este mecanismo legal, como cualquier otro, tiene que tener un control por lo menos por parte del Estado. Si el Estado no controla, bueno, estas situaciones este, se van a proliferar. Esto es una cosa que me parece bastante evidente. Es decir, control estatal y la actividad sindical también, digamos. Si esto falla, bueno, esto también va a provocar este, la proliferación de este tipo, digamos, de este tipo de situaciones. Y esto no es que estamos hablando en el interior profundo del país, o sea, casos de esto que se dan. Me acuerdo una clienta que tenía con un caso que después había conseguido otro trabajo y trabajaba como empleada de seguridad. Pero trabajaba como empleada de seguridad, cumplía un horario, es decir, tenía todas las características de la relación laboral, pero la que la contrataba era una cooperativa de trabajo. Y los casos eran tragicómicos, porque a ver, si se tomaba vacaciones, el ejemplo que yo les estaba planteando acá, tenía que conseguir las vacaciones después de una ardua lucha, pero las conseguía y le descontaban la mitad del sueldo si se iba a medio mes. Es decir, le daban las vacaciones, pero sin pagárselas. Y esto usted me dice, bueno, pero esto pasaba en qué lugar perdido del país. No, pasaba en plena ciudad de Buenos Aires, en un shopping muy importante que está cerca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la zona de Recoleta, eh, y en un complejo donde hay cines, y trabajaba en un casa de comidas rápidas haciendo ese. Y si además se quejaba mucho, la mandaban de seguridad a un lugar más, entre comillas, más complicado, ¿no? Y no es que me lo contó ella, porque yo un día, estando, mejor dicho, me lo había contado, pero bueno, por X circunstancias no reclamaba, y
un día yendo al cine, ahí en ese shopping, entro y viene y me saluda, con el uniforme, todo, ¿no? O sea que no me está inventando absolutamente nada. A plena luz del día, no es que estaba oculta en ningún lado, estaba ahí paradita en la puerta de ese. Hay una falta, ese es otro de los factores. Y después el tercer factor que yo creo que es muy importante es que si fallan los controles, eh, la única posibilidad que tiene de hacerse cumplir la norma ya es la voluntad individual de la persona que trabaja. Pero ¿qué es lo que ocurre? Todos lo saben esto. La persona que trabaja, obviamente, lo que va a intentar hacer, antes que nada, es preservar el empleo. Es decir, esta chica que estaba en esta situación, no es que era tonta y no sabía que eso no podía ser, lo sabía perfectamente. Pero ella, si hacía algún tipo de reclamo, obviamente se iba a quedar sin trabajo. Entonces, no, ante la falta de control total, porque esto pasaba a la luz del día en plena ciudad de Buenos Aires, en un local céntrico, en definitiva, dependía de su voluntad el hecho de hacer cumplir o no la norma de la ley de contrato de trabajo. Bueno, tenemos acá el nuevo integrante que me lo han elogiado, ¿no? El nuevo integrante de la comisión. Bueno, este es el horario que se despierta este integrante. Bien, entonces, además está disconforme con todo este cablerío que hay acá. A ver. Para, ¿me lo sacás esto de acá? No, sí, todo. Bien. Entonces, este es un poco, digamos, la razón, digamos, por el cual ocurre este tipo de cosas. De hecho, los casos que nosotros, a lo mejor vemos algún caso acá en esta clase, no, pero bueno, los casos que se estudian son todos casos de trabajadores que están fuera de la empresa. Es decir, el reclamo cuando se hace, cuando el trabajador se va, cuando el trabajador lo despidieron o cuando el trabajador se va a considerar en situación de despido. Entonces ahí sí aparecen todos los reclamos, pero mientras tanto no se reclama. Entonces, todos los casos de jurisprudencia que se ven y se estudian son todos casos de trabajadores que iniciaron el reclamo, obviamente ya sin el contrato de trabajo vigente. Los ejemplos estos de jurisprudencia del artículo 18 de la ley de contrato de trabajo que yo estaba mencionando, no es un trabajador que reclama durante el transcurso de la relación laboral. ¿Cómo llega ese caso a tribunales? El trabajador de repente lo despidieron y bueno, entonces cuando le van a pagar la indemnización, le computan, no sé, 6 meses cuando estuvo trabajando 3 años. Entonces, cuando haga el planteo en tribunales va a decir, no, a ver un momento, esto es un fraude, o aplica la regla, ahora está la regla del 18. Pero cuando llegó a tribunales, llegó no durante el transcurso de la relación, sino cuando esa relación ya se terminó. Es decir, la solución llega en forma tardía. Entonces, un poco por el cual estas normas, digamos, estas normas no se cumplen. Bueno, dudas, consultas con respecto, bueno, esto, digamos, norma de prevención específica, nosotros vamos a ver a lo largo de toda la ley de contrato de trabajo. Dudas con respecto a esto. Bueno, todavía me quedan 20 minutos y lo que voy a tratar de ver algunas consideraciones básicas sobre el tema eh, del contrato de trabajo, de manera tal de que el tema modalidades del contrato de trabajo que eh, tendríamos que ver en la clase del jueves que viene, que les recuerdo que no va a haber clases porque estamos con el tema de los remanentes que quedaron de la cursada anterior, digamos, del cuatrimestre anterior. Entonces, para que ustedes puedan ver unos videos que yo les voy a dejar, pero van a necesitar previamente esta introducción. Entonces, estoy viendo a ver si puedo compartir la pantalla eh, con la ley de contrato de trabajo. A ver si se puede hacer esto, que no estoy muy... compartir una ventana, sería esto.
Bueno, a ver. Bueno, eh, bueno, ahí estoy cargando la ley de contrato de trabajo. Bueno, entonces, en estos 20 minutos que me quedan, vamos a ver un poquito lo que es el concepto de contrato de trabajo y algunas cuestiones que me parecen que yo no sé por qué, yo no sé si no está en el programa esto, la verdad que no sé bien cómo es, pero bueno, este es un tema que es importante, por lo menos para poder avanzar con lo que nosotros estamos analizando en la ley, digamos, y lo que vamos a analizar de acá en adelante, porque hasta ahora hemos visto todo lo que son los principios y la teoría general, pero ahora vamos a ver lo que tiene que ver con el contrato de Puede, trabajo. ¿Se ve algo esto en la pantalla? A mí me parece un manchón acá. puede, puede minimizar el Skype porque si no nos aparece el coso ahí. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo para que se vea esto? Minimizar el Skype Ah, bien, y o sea, dejar solo la... bien, perfecto. Bueno, bien, espérense un cachito. Bueno, Ahí sí. ahora sí se ve. Sí. Bien. Bueno, sí, porque esto la verdad que no, uno está experimentando con esto, la verdad que no lo he visto, no lo he visto nunca. Bueno, el tema del contrato de trabajo, la definición de contrato de trabajo, está en el artículo 21. Y acá hay que hacer una consideración bastante importante con respecto a este punto. Eh, Cuando hablamos de contrato de trabajo, estamos hablando de un acuerdo de voluntades entre dos partes, entre el trabajador y el empleador. Eh, Porque normalmente cuando nosotros hablamos de contrato, generalmente ustedes lo que se van a representar es el instrumento, el papel. Pero en realidad, cuando nosotros hablamos de contrato de trabajo, estamos hablando del acuerdo de voluntades. Por lo tanto, un trabajador que está en negro, yo no sé si esto ya lo dije, lo digo siempre, un trabajador que está en negro, que está prestando servicios en negro, no es que no tiene contrato. Porque seguramente cuando a lo mejor me viene a consultar, si yo le pregunto, y bueno, ¿usted tiene contrato? Lo primero va a decir, no, no, yo no tengo contrato, si estoy en negro. No, no, a ver, mi amigo, usted tiene un contrato. Porque usted está prestando servicios a favor de la otra a cambio de una remuneración, porque usted lo hizo de común acuerdo con la otra parte. Usted tiene contrato. Después tenemos que ver si eso lo probamos, que eso es otra cuestión. Pero contrato usted tiene. Eh, bueno, y la definición de ese contrato de trabajo, ustedes lo tienen en el artículo 21. El artículo 21 que ustedes tienen en pantalla determina que habrá contrato de trabajo, cualquiera sea, esta es la definición que la leo, cualquiera sea su forma de denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de esta durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo mediante el pago de una remuneración. Sus cláusulas en cuanto a la forma y condiciones de la relación, de la prestación, quedarán sometidas a las disposiciones de orden público, los estatutos, las convenciones colectivas o los laudos con fuerza de tales y los usos y costumbres. Bueno, en este artículo 21 de la ley de contrato de trabajo tienen en una primera parte la definición del contrato y en la segunda parte la consecuencia. La consecuencia es la aplicación de, de toda la normativa de orden público laboral, lo que estuvimos viendo hace un rato. Este artículo es un artículo que es clave porque, insisto, es lo que va a determinar, en definitiva, la aplicación o no de las normas del derecho del trabajo y todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Eh, si ustedes vuelven a la lectura del artículo, fíjense ustedes que el artículo 21 dice que habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que y acá aparecen dos conceptos importantes en esta primera parte del artículo. Primero, la ley dice habrá.
Es decir, que acá hay una imposición legal. Esta imposición legal determina que habrá contrato de trabajo siempre que, y bueno, se den las características que marca el artículo 21 de la ley de contrato de trabajo. Eh, Nosotros por eso hablamos de un concepto jurídico, ¿no? El concepto de imperatividad del tipo legal. Es decir, imperatividad, ¿qué quiere decir? Obligatoriedad. La obligatoriedad de este tipo contractual, el tipo contractual contrato de trabajo, es imperativo. Es decir, no es que las partes, porque esta es una pregunta típica que nos hacen a nosotros como abogados, ¿no? Es decir, bueno, tengo que contratar a una persona, ¿qué le puedo hacer firmar? ¿Qué le puedo hacer firmar para qué? Para no aplicar todo esto. O sea, poder firmar, le podés hacer firmar 800 millones de papeles, pero si se dan todos los requisitos que marca el artículo 21, la ley de contrato de trabajo, habrá contrato de trabajo. Es decir, que la figura contrato de trabajo no es un menú a la carta donde yo puedo elegir opto por esto u opto por aquella otra solución. Si se dan determinadas características, la ley impone la figura del contrato de trabajo. Y fíjense en esta expresión que reafirma esta solución cuando dice cualquiera sea su forma o denominación. Fíjense ustedes que acá, este principio, cómo se vinculan todos los principios y todas las cuestiones que hemos venido viendo hasta ahora. Cuando se habla de cualquiera sea su forma de denominación, recoge un principio que nosotros hemos visto de derecho del trabajo, que es el principio de primacía de la realidad. Porque lo que importa no es la denominación que se le dé a la relación, sino la naturaleza de los servicios que se prestan. Y también está vinculado con lo que nosotros vimos hace un rato, porque si se utiliza una figura contractual no laboral, estamos en el supuesto de un acto simulado y también se aplica la regla del artículo 14 de la ley de contrato de trabajo. Entonces, esto para empezar. Y luego con respecto a la definición en sí, porque obviamente esta imperatividad se da en la medida que se den las características que marca la definición del artículo 21, y acá aparece el carácter contractual porque fíjense ustedes que la ley dice que siempre que una persona física se obligue a realizar, etcétera, etcétera. Es decir, que acá aparece el carácter contractual de la relación, del contrato. Cuando la persona, es decir, en el momento yo estoy en una selección de personal, ¿no? Me están seleccionando, supónganse, y a mí me dicen, bueno, empezás mañana, y yo digo, bueno, ¿a qué hora? A las 8. Bueno, listo, mañana empiezo a las 8. Ahí nació el contrato de trabajo. No se requiere una forma escrita para que nazca el contrato, digamos, el contrato de trabajo. Perdón, minimizo de vuelta esto, ¿eh? De todas maneras, si esto no se llega a ver, bueno, esto está, lo ponen ustedes, esto está en la ley de contrato de trabajo. Obviamente, el trabajador siempre va a ser una persona física. Desde el punto de vista empresarial, el empleador puede ser una persona física o puede ser una persona jurídica. Y cuando se habla del tipo de actos que se pueden realizar, fíjense ustedes que se dice de realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de esta. Es decir, acá aparece el requisito de la dependencia, cuyos criterios nosotros ya vimos en la clase introductoria, que es lo que va a determinar en definitiva si existe o no el contrato de trabajo. Es decir, este es un elemento básico de este contrato. La relación de dependencia. Entonces, este es el requisito básico para que exista el contrato de trabajo. Si lo hay, se impondrá la figura del contrato de trabajo. Obviamente mediante el pago de una remuneración, porque este contrato es un contrato donde se prestan esos servicios a cambio del pago de una remuneración, y dice que es durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo. Esto tiene que ver con los modos, las modalidades de este contrato de trabajo, porque nosotros vamos a ver en estas clases que yo les voy a dejar grabadas para que ustedes vean en sustitución de la clase del jueves que no vamos a tener, donde
ese contrato se puede presentar de diferentes maneras, a través de diferentes modalidades. No hay un único tipo de contrato de trabajo, pero no deja de ser contrato de trabajo al fin. Un tema con respecto a el contrato de trabajo. Nosotros decimos, voy a minimizar esto porque esto, y vamos a dejar de compartir, porque esto es lo que quería decir con respecto al tema de la definición. Lo que yo les quería señalar con respecto a uno de los caracteres de este contrato de trabajo es el carácter no formal, es decir, que el contrato de trabajo nace con el consentimiento entre las partes, pero por supuesto la ley exige el cumplimiento de una serie de formalidades. Entre estas formalidades que exige la ley de contrato de trabajo, bueno, tendremos que tienen que dar el alta temprana en la FIP, tienen que inscribir ese trabajador en un libro que está obligado a llevar el empleador, que es el libro del artículo 52 de la ley de contrato de trabajo. Los salarios se tienen que pagar de una determinada manera y se les tiene que expedir un recibo de sueldo con ciertas características y ciertas formalidades. Todos los meses los empleadores tienen que presentar un formulario, se le dice el formulario 931 porque en una época era a través de un formulario escrito, hoy por hoy se hace a través de uno de los aplicativos de AFIP, donde se denuncian los trabajadores todos los meses y lo que se le pagan y donde se derivan ahí, el sistema calcula las cargas sociales que se tienen que cumplir con respecto a ese trabajador, es decir, el contrato de trabajo va a estar ligado luego al cumplimiento de una serie de formalidades. Pero todo esto no hace a la existencia del contrato de trabajo en sí. El hecho que yo jamás le haya generado el alta temprano, que no lo haya inscrito en el libro del artículo 52, que no aparezca en la declaración jurada del 931, bueno, en fin, todas las cuestiones que derivan en definitiva de una relación no registrada, no hace a la existencia del contrato de trabajo. Si hay un acuerdo de voluntades, habrá contrato de trabajo y en todo caso, cuando nazca el conflicto, la prueba sobre la existencia del contrato de trabajo se deberá realizar, según el artículo 50 de la Ley de Contrato de Trabajo, a través de todos los medios probatorios previstos en la ley, entre ellos, obviamente, la prueba testimonial. Y si yo quiero probar, recuerden ustedes, la existencia del contrato de trabajo por testigos, no es que yo tengo que probar la firma de un papel, sino que yo tendré que probar mediante esa prueba que ese trabajador prestó servicios en relación de dependencia a favor de una persona o una empresa, cumpliendo un determinado horario, siguiendo determinadas instrucciones, directivas, etcétera, ¿no? Esto allí, un poco en términos rápidos, con respecto, digamos, al tema y al concepto de contrato de trabajo. Bueno, yo ya estoy casi sobre la hora, me quedan 3 o 4 minutos, pero yo por mi parte, por lo menos lo que quería señalar, lo he señalado. No sé si me quieren hacer algún tipo de pregunta o me quieren consultar algo. Bueno, los escucho. Yo me había quedado una duda, más que nada porque se me había cortado el audio. Cuando usted dijo que cómo actúa el legislador de dos formas, no sé si una era Sí. regla de prevención específica de ley contrato de trabajo, y la anterior, cuando explicó todo lo de dolo y eso, no me quedó el título, no sé si había uno, Sí, estaba medio mal lo informado. vuelvo, lo vuelvo a señalar eso, es decir, eh, mecanismo de prevención de evitar situaciones de simulación y fraude, regla de prevención general, la regla del artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, y después las reglas de prevención específica, estos artículos 18, 27, 29, etcétera, de la Ley de Contrato de Trabajo. Este, y en la regla de prevención general, que es la que deriva del artículo 14, es cuando se establece que todo acto simulado fraudulento es nulo, con las consecuencias que tiene
el efecto de la nulidad. Y además de esto, el legislador agrega, para determinados casos puntuales, soluciones para evitar el fraude en ese tipo de supuestos. Por ejemplo, interposición del empleador, por ejemplo, cómputo de la antigüedad, por ejemplo, utilización fraudulenta de la figura societaria, sociedad de capital e industria. Genial. Bien. Bueno, que es un poco la síntesis de la clase, lo podía haber dicho en forma más breve, como podrán ver. Este, bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta que me quieran hacer? Bueno, entonces día jueves están liberados de la clase y yo en sustitución les voy a subir videos de 20 minutos, serán 3 o 4, sobre el tema modalidades del contrato de trabajo. Y eso va a sustituir la clase de modalidades que teníamos pensado para la clase del jueves, así que vamos a hacer lo siguiente, yo voy a subir y les voy a subir al canal de YouTube en la lista de reproducción de la clase de ciencias económicas, pues yo tengo varias clases subidas ahí, les voy a poner el link en el campus y lo que sí les voy a pedir es que lean sobre ese tema y que vean los videos y si hay alguna duda me lo plantean en la clase del día lunes. Eh, bueno, haciendo esta aclaración, damos por terminada la clase. Les reitero mi saludo por el Día del Estudiante. Discúlpenme que los hice levantar temprano hoy, pero bueno, si no, se hizo esto con la mejor buena voluntad. La clase está grabada para aquellos que no se han conectado. Y entonces nos estamos volviendo a ver el lunes que viene. Si tienen cualquier duda, obviamente tienen los mecanismos en el campus para hacerme dudas, para hacerme las preguntas con respecto a esas dudas. Les, les deseo que tengan una buena semana y nos estamos viendo virtualmente en el link de siempre el lunes que viene. Nos vemos. Nos vemos.